Fue mi gente, es John Atwabi. En esta oportunidad tenemos que hablar del escándalo que está en pleno desarrollo ya en el Reino Unido, uno en el que inclusive Elon Musk ha participado y que algunos piensan pudiese terminar costándole el cargo al actual primer ministro, líder del Partido Laborista, Keir Starmer. Una persona que de por sí nunca fue popular. O sea, recordemos que en las elecciones pasadas el Partido Laborista ganó principalmente porque el Partido Conservador es un absoluto asco. El Partido Conservador hace competencia con el Partido Conservador español en ser los partidos, entre comillas, conservadores menos conservadores probablemente del mundo, ¿okay? El Partido Conservador tuvo década y media en el poder acá en el Reino Unido, no hizo absolutamente nada. Todas las promesas las destruyeron, las incumplieron, hicieron exactamente lo mismo que hubiese hecho cualquier gobierno de izquierda. Aumentaron los impuestos, empeoraron las condiciones migratorias, empeoraron las condiciones de autodefensa, de seguridad, pusieron a la policía a hacer bailes en los eventos del orgullo en lugar de ir tras los criminales, pusieron a la policía a ir tras las personas por poner memes ofensivos en Twitter. Entonces, Partido Conservador, un absoluto horror, y justamente por eso ganó el Partido Laborista, pero tengan en cuenta una cosa, lo ganaron con 34% del voto, que terminó debido al sistema de First Past the Post, o básicamente el ganador se lleva todo, convirtiéndose en 63% de los escaños. Entonces, la gran mayoría de la ciudadanía británica no estaba de acuerdo y no estaba apoyando al Partido Laborista. Sin embargo, desde que asumió el poder, Keir Starmer, mucho menos lo apoyan ahora, porque básicamente todas las promesas que él había hecho las ha roto, principalmente la de no aumentar impuestos, la de haber prometido bajar los costos de la energía y demás. Pero la razón por la que él ahora está metido en un escándalo enorme es justamente porque está empezando a salir a relucir algo que pues ya era notorio desde hace más de una década, y era el escándalo de, estamos en YouTube así que voy a tener que moderar el idioma, pero el escándalo de AS, vamos a decirle AS, ¿ok? Asalto de cierto tipo, ¿ok? No es solo eso, había muchas otras cosas más, pero estamos en YouTube, ¿ok? Entonces, el escándalo de este tipo había ocurrido en Rotherham, en un pueblo en el norte de Inglaterra, y esto ocurrió a finales de los 90 hasta el 2013, y durante ese tiempo se habían hecho múltiples reportes, víctimas se habían manifestado y habían sido ignorados por la policía, habían sido ignorados por trabajadores de los consejos comunales, habían sido ignorados por las autoridades que supuestamente están allí encargadas para defender y para resguardar a las personas inocentes. Fueron ignoradas estas víctimas, inclusive muchas veces fueron acusadas las víctimas de estar tratando de dañar a estos hombres que estaban siendo acusados de todo tipo de cosas nefastas, ¿ok? Y no solo era AS, no solo era este tipo de asalto, era también algo llamado grooming, que básicamente es seducción. Lo que hacían era obtener jovencitas, típicamente británicas, blancas, y quienes estaban haciendo esto eran principalmente hombres británicos pakistaníes, ya fuese de primera o segunda generación, y estaban pues haciendo pues tácticas de seducción, comprándoles regalos, quizás llevándolas de viaje, comprándoles atuendos y demás, y después lo que hacían es hacer que estas menores pues empezaran a despegarse de sus familias y empezaran a estar con mayor facilidad expuestas a ser pues, básicamente vendidas y utilizadas con todo tipo de propósitos nefastos, ¿okay? Entonces era una red enorme de este tipo de abuso, una red enorme que, según la investigación realizada que ocurrió después de años de presión al Consejo Comunal de Rotherham, en el que por fin en el 2013 se dignaron a encargar una investigación independiente dirigida por Alexis Jay, cuya conclusión, publicada en agosto del 2014, concluyó que aproximadamente 1.400 menores habían sido AS en Rotherham entre 1997 y el 2013, predominantemente por hombres británicos pakistaníes. Entonces resulta que la razón por la que esto está nuevamente en las noticias es por lo que dice Elon Musk en Twitter. Él publica: en el Reino Unido los delitos graves como la AS requieren la aprobación del Servicio de Fiscalía de la Corona para que la policía acuse a los sospechosos. ¿Quién estaba al frente de la Fiscalía cuando se permitió que bandas de este tipo de asaltadores pudiesen lastimar a niñas sin que se enfrentaran a la justicia? Keir Starmer. 2008 a 2013. En efecto, Keir Starmer era la persona encargado del Servicio de Fiscalía de la Corona durante esos 5 años, ¿ok? Y pues resulta que la razón por la que ahora está un renovado escándalo al respecto es porque el Partido Laborista ha bloqueado una investigación sobre la conducta de Keir Starmer como jefe del Servicio de Fiscalía de la Corona mientras investigaba el escándalo de abuso infantil en Oldham, ¿ok? Jess Phillips, quien es actualmente ministra de Protección, se negó a iniciar
iniciar una investigación pública sobre los AS históricos cometidos por pandillas en Oldham, diciendo que era responsabilidad del Consejo decidir si era necesario, del Consejo de Oldham, un pueblo con una cantidad bastante grande de asiáticos, de musulmanes, un pueblo en Manchester. Entonces, ella dice que les compete a ellos hacer esta investigación. Y si deciden no hacerlo, pues no hay nada que nosotros podamos hacer. ¿Entienden lo nefasto de adoptar una postura como esa sobre uno de los escándalos más grandes de las últimas 3 décadas de la nación? Un escándalo que hasta el día de hoy no ha dado realmente con justicia plena para todas las víctimas. Entonces resulta que como reporta aquí el Telegraph, el escándalo fue uno de varios en todo el país en las que docenas de menores fueron a ese por bandas de británico-pakistaníes. Las fuerzas policiales y los fiscales a menudo no tomaban medidas por miedo a ser tildados de racistas o islamófobos. Una deficiencia que Keir Starmer abordó en el 2012 cuando dirigía la fiscalía como director de la Fiscalía Pública. Ahora, no solo eso, sino que también, y con esto creo que van a entender hasta qué nivel estuvieron dispuestos a llegar las autoridades para evitar las tensiones raciales, para evitar que los llamaran islamofóbicos o racistas, ¿ok? Esto lo reporta una vez más el Telegraph, dicen. Como descubrió la investigación Jay sobre Rotherham en el 2014, en al menos 2 casos, escuchen esto, en al menos 2 casos, padres localizaron a sus hijas e intentaron sacarlas de las casas donde estaban siendo AS. La policía arrestó a los padres. La policía arrestó a los padres que habían ido hasta estas casas a tratar de llevarse a sus hijas menores. ¿Ok? Entonces, el meme, ¿verdad? De que si un criminal se mete aquí en tu casa y tú le haces algo, la persona que termina siendo arrestada es tú, realmente es la verdad, es lo que ocurre. ¿Ok? En otros casos, escuchen esto, las víctimas menores fueron arrestadas por comportamiento ebrio y desordenado, en lugar de los hombres adultos que les estaban dando el alcohol. También había reportes que se habían publicado de que algunas personas de los cuerpos investigativos y de la fiscalía y demás habían dicho que no íbamos a procesar a estos hombres que habían sido acusados porque en realidad estas menores de 10, 11, 12 años en realidad eran cómplices, complicit en inglés, básicamente que querían hacerlo, ¿ok? Que ellas querían. Entonces, bueno, sí, está permitido. No importa el hecho de que existe algo llamado la edad de consentimiento, ¿verdad? Pero no, aparentemente ellas sabían lo que estaban haciendo y ellas querían hacerlo. Entonces no vamos a siquiera procesar a estos hombres, no vamos a acusarlos de nada, ¿ok? Entonces, por cosas como esas, Elon Musk ha pedido inclusive que Jess Phillips sea arrestada, ¿ok? Y pues también hay muchos otros comentarios que se han hecho al respecto, incluyendo lo que fue una sesión de preguntas y respuestas en las que Keir Starmer pareciera decir que todo esto es un complot de la extrema derecha, porque claro que lo es. Cualquier cosa lo pudiese afectar a él, solo pudiese venir de la extrema derecha. Escuchen. Who sat in government for many years, are casual about honesty, decency, truth and the rule of law, calling for inquiries because they want to jump on a bandwagon of the far right, then that affects politics because a robust debate can only be based on the true facts. And that... Oye, entonces una vez más, él está muy molesto que se esté pidiendo una investigación renovada en su contra. Entonces, me pregunto, ¿cómo puedes decir que un debate sólido solo se puede basar en los hechos verdaderos cuando al mismo tiempo estás impidiendo que se pueda llegar a ver cuáles son los hechos verdaderos, Keir? ¿Cuáles son? Porque en efecto, ten en cuenta una cosa, la única persona responsable aquí no sería Keir Starmer. El gobierno era conservador cuando este escándalo explotó, cuando este escándalo estalló, y no hicieron absolutamente nada al respecto. ¿Por qué? Pues porque resulta que las mismas cosas que habían dicho inclusive exdiputados de Rochdale, un pueblo también en Manchester, quien afirmó que le habían dicho miembros de su partido, representantes del Parlamento del Partido Laborista, le habían advertido que no llamara la atención sobre la etnicidad de las bandas de secuestradores, porque esto podría perjudicar las posibilidades electorales del partido. Una vez más, porque lugares como Oldham, lugares como Rochdale tienen una población bastante grande de asiáticos, de musulmanes, ¿ok? Entonces no querían hacer estos comentarios porque pudiesen entonces ser vistos como racistas o islamofóbicos y perder la elección. Entonces,
El Partido Conservador tampoco hizo absolutamente nada sobre esto y ahora es que se vienen a dar golpes de pecho y decir que los conservadores van a forzar una votación en el Parlamento el día miércoles exigiendo una investigación completa sobre el escándalo de las bandas de seducción. Pero resulta que una vez más, ustedes estuvieron en el poder durante años después de este escándalo haber estallado y no hicieron nada al respecto. ¿Okay? Ya es muy fácil es decir, después de ya no estar en el poder, bueno, ahora sí es que se tienen que investigar las cosas para tratar de lavarse las manos de que en efecto ellos también fueron cómplices de no haberle dado justicia a las víctimas de estas cosas tan nefastas, ¿ok? Entonces, ahora tenemos que ver algo que me parece bastante importante, porque esto es algo que durante tantos años yo he dicho todo país debería tener, y eso es información de criminalidad basado en quienes lo cometen, cuál es su nacionalidad, de dónde vienen, cuál es su estatus migratorio y demás. ¿Por qué? Pues porque me parece que una de las formas más eficaces de poder luchar contra el crimen es sabiendo quién lo comete. Hay personas que dicen, los estereotipos son malos, pero imaginen la estupidez de decir tal cosa. Imaginen entonces si los mismos recursos fuesen a ser utilizados en un escenario, por ejemplo, en un aeropuerto, en tu vigilar a un grupo de abuelitas, de ancianitas, ¿ok? Así con las andaderas caminando, que a un grupo de hombres jóvenes, ¿ok? Tú tienes un grupo de hombres jóvenes y tienes un grupo de ancianitas con las andaderas. ¿A quién le pondrías más atención típicamente en un escenario crítico de seguridad? Entonces, una vez más, si nosotros no tuviésemos desde el punto de vista investigativo y criminalístico, si no tuviésemos acceso a los estereotipos, si no se pudiesen utilizar para tratar de llegar a la conclusión de quién es más probable a estar cometiendo qué tipo de crimen, pues lo más probable es en efecto que esas personas pudiesen con mucha mayor facilidad cometer esos crímenes, ¿ok? Porque los recursos no son ilimitados. La policía, los cuerpos investigativos tienen que decidir a quién van a estar investigando, ¿ok? Entonces, debido a este tipo de prácticas, debido a este tipo de mentalidades progres desde hace tantos años, inclusive cuando en Estados Unidos el FBI dejó de publicar este tipo de datos de forma concreta y completa a finales del 2019, cuando antes lo hacían de forma anual, de igual manera se pueden encontrar estos datos en Estados Unidos. Hay múltiples organismos que los recopilan. Resulta que en Europa, en la mayoría de los países, esto no es el caso. En Europa, en la mayoría de los países, los gobiernos de forma intencional no publican, ni siquiera recopilan estos datos, ¿ok? Si los recopilan, no los publican en ningún lado. ¿Por qué? Porque saben que entonces pudiese ser utilizado quizás esa narrativa del resultado de esta investigación por la derecha o por conservadores o por grupos que estén en contra de la inmigración descontrolada, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque resulta que por primera vez en el Reino Unido tenemos esas cifras. Y esto viene después de una enmienda que realizó un grupo parlamentario al proyecto de ley sobre sentencias que fue apoyada por parlamentarios de ambos bandos, el bando laborista y conservador, en el que se habría requerido un informe al gobierno, al Parlamento, detallando la nacionalidad, el estatus de visa y asilo de cada delincuente condenado en tribunales ingleses y galeses durante el año anterior. Y pues resulta que, vaya sorpresa, las personas que no son británicas tienen el doble de posibilidades de ser detenidos que los británicos, ¿ok? Resulta que la tasa de arrestos de ciudadanos extranjeros fue en promedio de 22.2 por cada 1.000 habitantes en comparación con 10.3 por cada 1.000. Pero resulta que eso no es lo peor de todo, por lo menos no con respecto a este caso, a este escándalo. Resulta que extranjeros tienen 3 veces más, en realidad 3.5 veces más probabilidades de ser arrestados por delitos de AS que sospechosos británicos, según una tasa de casi 165 arrestos por cada 100.000 habitantes de la población inmigrante, frente a 48 por cada 100.000 habitantes de los británicos, ¿ok? Ahora, si nosotros vemos los países, las nacionalidades que con mayor frecuencia cometieron crímenes, pues tenemos grupos como los albaneses, los primeros, encabezando la lista los albaneses, después los kosovares, los vietnamitas, argelinos, jamaiquinos, eritreos, iraquíes y somalíes. Ahora, entre la mayoría de esos países hay varias similitudes culturales, se pudiese decir, que después quizás pudiese llevar a que personas digan, realmente existe tal cosa como que todas las culturas pueden mezclarse de una forma fantástica y maravillosa. ¿O acaso hay culturas que simplemente son menos compatibles con otras
que otras? ¿Acaso hay culturas que simplemente con mayor frecuencia que no quieren tener que adaptarse y cambiar por completo sus creencias y su forma de llevar la vida, y su forma de llevar su familia, sus interacciones sociales y demás, de la manera que lo están haciendo, por ejemplo, en un nuevo país al que vayan a llegar? ¿Acaso eso pudiese ser una posibilidad? Porque resulta que cualquier persona que haya estado en ciudades como Birmingham, que haya estado justamente en lugares como Oldham, como Rochdale, sabrá que en efecto existen comunidades donde la mayoría de las personas que viven allí son personas con una cultura particular que no es la misma a la cultura de un británico nativo, ¿ok? Y se mantienen básicamente en estos pequeños, en estas pequeñas réplicas del lugar que supuestamente ellos huyeron, se fueron, ¿ok? Porque las condiciones eran tan terribles y sin embargo lo que hacen es que tratan de exportar todo lo que tiene que ver con ese país del que supuestamente tuvieron que huir y lo traen a el nuevo país al que han llegado, ¿ok? Entonces yo siempre he dicho esto, miren, siempre he dicho, tú eres un inmigrante, quieres mantener tu cultura y demás, hazlo en la privacidad, hazlo dentro del hogar. Por ejemplo, la cosa, y esto lo vi con tanta frecuencia entre latinos también, ¿okay? Entre latinos en lugares como Orlando y Miami, ahorita estuve en Estados Unidos, que no hablan absolutamente nada de inglés. Absolutamente nada de inglés. Miren, a menos de que tú literalmente recién llegaste hace 6 meses, ¿ok? Hace 6 meses llegaste a Estados Unidos y estás tratando y estás realmente practicando fuertemente para tratar de aprender el idioma. A menos que ese sea el caso, me parece inexcusable. Inexcusable. Si vas a vivir en un país, aprende a hablar por lo menos hasta un punto en el que puedas tener una conversación normal con una persona. Aprende a hablar el idioma del país. No hacerlo me parece una falta de respeto. Y es una razón por la cual, inclusive, a mí, teniendo gran admiración y respeto por Japón y su cultura, yo sé que yo nunca pudiese vivir en Japón, ¿ok? Porque yo sé que no voy a aprender a hablar japonés, ¿ok? Entonces no estaría dispuesto a vivir en Japón, principalmente debido por esa razón, inclusive por un periodo corto de tiempo. De la misma forma, lugares como Hungría. Yo he visitado Hungría varias veces, me parece un país bastante bonito, un país bastante ordenado, bastante seguro. Sin embargo, el idioma es una cosa inentendible, ¿ok? Una cosa que me tomaría media vida tratar de siquiera descifrar cómo funciona. La misma cosa con Polonia y demás, y Rusia, ¿ok? Entonces, pero si tú vas a llegar a un país como Estados Unidos, por lo menos aprende a hablar de forma conversacional el inglés. Porque hay personas que viven toda su vida en Estados Unidos y no saben hablar nada del idioma. Y miren, quiero que lo piensen de esta forma. Imaginen ustedes, por ejemplo, si ustedes son venezolanos, o son colombianos, o son de cualquier país, mexicanos, ¿ok? ¿Cómo se sentirían ustedes o qué pensarían ustedes sobre una persona que lleva 20 años viviendo en su país y es estadounidense o es británico y no sabe hablar nada de español? No sabe hablar 3 palabras de español. ¿Qué pensarían ustedes? Ustedes probablemente pensarían que esto es una persona que le está faltando respeto al país en el cual él ha decidido vivir. No lo están obligando a vivir allí, ¿ok? Entonces, con esto digo, si tú llegas a un lugar que no es tuyo, tú tienes que hacer un esfuerzo por tratar de acoplarte a ese lugar, no al revés, no al revés. A ti no te obligaron a irse al país. Tú decidiste ir a ese país porque ese país tiene mejores oportunidades que el país en el que estabas anteriormente. Ya fuese tu país nativo o ya fuese otro país al cual habías emigrado, pero que no te dio las mismas oportunidades que este país al que ahora has llegado sí. Entonces yo creo que debido a eso tú deberías por lo menos mostrar algo de gratitud y en efecto tratar de acomodarte a las reglas, a las normas y a los valores culturales sociales de ese país. Eso significa que dentro de tu casa tú tienes que ser exactamente igual a la persona nativa de ese país. No. En tu casa tú puedes comer tu pan de jamón, tus hallacas, empanadas y pequeños, claro que sí. Escuchar música en español, lo que quieras, hablen en español dentro del hogar, claro que sí. Sin embargo, para mantener el idioma, obviamente, me parece esto también es algo bastante importante. Muchas veces, lamentablemente, inmigrantes latinos pierden el idioma tan pronto tienen hijos, entonces sus hijos no saben hablar español. Me parece que es una cosa bastante lamentable, ¿ok? Deberían enseñarle a hablar a sus hijos el idioma de ustedes, ¿ok? Para que puedan hablar ambos idiomas de forma nativa, ¿ok? Pero resulta que este video se está haciendo larguísimo, así que voy a tratar de darle conclusión, ¿ok? Pues resulta que, una vez más, si ustedes están llegando a estos países, cuando estén en público, deberían pues buscar adaptarse a la cultura principal de ese país, ¿ok? Sé que en la actualidad hay tantos países que no tienen una cultura propia. Han perdido su identidad, han perdido su rumbo y debido a eso tú llegas a un país, tú realmente no sabes
cuál es exactamente la cultura principal del país, cuál es la creencia principal del país, porque realmente no la hay. ¿Okay? Estados Unidos está empezando a aparecer con cada vez más frecuencia justamente eso, y yo creo que por eso Estados Unidos como un modelo de nación de muchas formas falla, porque Estados Unidos no tiene realmente una cohesión social unificada a nivel nacional. Estados Unidos tiene más y menor apego a los valores nacionales dependiendo de dónde estás. Si tú estás en un lugar, por ejemplo, como Nueva York, es muy probable que una persona te diga, no, a mí no me parece que es importante los símbolos patrios, ni la bandera, yo no me siento realmente orgulloso de ser estadounidense o de vivir en este país, tener la ciudadanía de vivir en este país. Mientras que si estás en un lugar, por ejemplo, como Florida o como Texas, dependiendo de dónde estás en Texas, obviamente, probablemente vas a tener respuestas que vayan a ser mucho más parecidas a lo que diría una persona patriota, nacionalista, conservadora, ¿ok? Entonces, cuando tú no tienes esa cohesión social, tú pierdes la fibra que forma un país. Y sin eso, pues, lo que tienes es caos. Tienes caos a mayor y menor medida, pero tienes caos, ¿ok? Y tratar de llegar a una postura unificada se vuelve increíblemente difícil. Si no, miren lo que está pasando en Italia. Décadas y décadas y décadas, y Italia está igual de distante a estar unificada a lo que estaba 2 años después de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Igual de distante a estar unificada a lo que estaba 100 años antes del inicio de la Primera Guerra Mundial, ¿ok? Entonces, por eso es tan importante compartir valores principales, compartir una misma cultura, ¿ok? La cosa supuestamente llamada multiculturalismo, que todos pueden llegar a cualquier lugar y pueden hacer lo que quieran y eso va a funcionar a largo plazo, creo que ha quedado en evidencia que eso no es el caso. Una vez más, con esto no estoy diciendo que personas de cualquiera de estos países en la lista sean malas personas todas, ¿ok? Una vez más, es simplemente que de este grupo hay una cantidad que comete más crímenes con más frecuencia que de otros. Esto fuese como si yo me pudiese, me pusiera ofendido, porque actualmente, lamentablemente, hay tantos criminales venezolanos en tantos países, por ejemplo, en Estados Unidos. Es como si yo fuese a negar la realidad de todos los crímenes cometidos, lamentablemente, por venezolanos en países alrededor del mundo. Sin embargo, de la misma forma, se tiene que decir que esto no representa a la mayoría de venezolanos que están alrededor del mundo. La mayoría de esos venezolanos están trabajando, de la misma forma que la mayoría de inmigrantes de prácticamente cualquier nacionalidad llegan a otro país y llegan allí para trabajar, para tratar de tener una mejor condición de vida, una mejor calidad de vida, una mejor vida familiar, mejores oportunidades, ¿ok? Esa es la realidad de la mayoría de las personas de cualquier país. Sin embargo, de allí para abajo, yo creo que vale la pena hablar sobre si realmente es una buena idea seguir importando en masa a cientos de miles o a millones de personas provenientes de países cuyas culturas son diamétricamente opuestas a la nativa. Y eso no solo aplica para el Reino Unido, eso aplica para cualquier lugar. Yo estaría diciendo exactamente lo mismo si fuese, por ejemplo, Japón, si fuese Corea del Sur, si fuese inclusive Nigeria, Somalia, si se le estuviese imponiendo a estos países que de repente van a tener que dejar entrar a millones de suecos, a millones de daneses, ¿ok? Y que les van a cambiar por completo la cultura y la forma de vida, las creencias y demás, porque sí, porque si no los llamaría racistas o xenofóbicos, ¿ok? Al fin y al cabo, las naciones tienen que hacer lo que está en el mejor interés de su gente por encima de cualquier otra. Si no, una vez más, no tienes tal cosa como una nación. Si tú le pones más atención a los hijos de tu vecino que a los tuyos, tú no tienes una familia realmente. Tú no eres un padre, no eres una madre realmente, ¿ok? Entonces, quien no se ocupa de los suyos por encima de cualquier otro, realmente no está haciendo un trabajo correcto. A mi parecer, eso aplica tanto en un escenario familiar como también en un escenario de un gobierno para con sus ciudadanos. Con eso termino este video larguísimo. Me disculpan la tangente de los últimos 10 minutos, pero bueno, hasta la próxima, gente. Paz.